Imagina que tu equipo de fútbol te promete fichar al Balón de Oro, pero cuando se termina el mercado de fichajes te han traído a un jugador de segunda división. Pues eso es exactamente lo que ha pasado en Ferrari. Es grave lo que está ocurriendo porque ya sabíamos, en septiembre se iba a anunciar la nueva reestructuración técnica y el nombre que todo el mundo decía en Ferrari, en Italia, oye, a ver quién nos trae, ¿no? Se decía que había dicho Frederic va a ser un nombre de 5 letras, todo el mundo haciendo sus cuentas, Seidel tiene 5 letras, Newey tiene 5 letras, bueno, pues otro que tenía 5 letras y que nadie se esperaba era Loic Serra. Y esto es un gatillazo absoluto para ellos porque, a ver, es un nombre con el que ya contaban, es un nombre que ya se había anunciado desde hace tiempo junto con Jerón de Ambrosio que iba a llegar desde Mercedes. No es ningún fichaje novedoso, no es algo que pueda ilusionar en Ferrari. Si en Aston Martin hablamos de muchos nombres y dificultad que va a tener toda la estructura de Lawrence Stroll para encajar esos cromos, creo que en Ferrari hablamos un poco de lo contrario. Pocos nombres, de confianza y que veremos a ver si consiguen hacer un coche competitivo en próximos años. Pero sí, esta es la situación. Loic Serra anunciado en las últimas horas como director técnico de Ferrari. Aquí tenemos el anuncio oficial. La escudería anuncia oficialmente a Loic Serra como su nuevo director técnico de chasis, que se unirá al equipo el 1 de octubre y reportará directamente a Frédéric Vasseur. Serra será responsable de los departamentos de Ingeniería de Proyectos de Chasis, dirigido por Fabio Montecchi, Rendimiento del Vehículo, dirigido por Marco Adurno, Aerodinámica por Diego Tondi, Ingeniería de Pista dirigida por Matteo Toninali, Operaciones de Chasis por Diego Loberno, que también continúa en el rol de director deportivo. El rol de director técnico de la unidad de potencia, es decir, con el que va a trabajar estrechamente Loic Serra, va a seguir ostentándolo Enrico Gualtieri, que es una buena noticia para Ferrari, porque también se había rumoreado que quizás Gualtieri podía irse buscando nuevos aires a otra estructura, pero va a seguir en Ferrari. Que reportará directamente a Frédéric Vasseur controlándolo todo muy de cerca, todos los departamentos, pero la realidad es que el sueño que todo el mundo tenía, ¿no? Porque al final había una historia con final feliz y era, como siempre decimos, ¿no?, que el mejor ingeniero de la historia terminara en el mejor equipo de la historia, no se va a producir. Adrian Newey no va a trabajar en Ferrari nunca, jamás, ya teniendo en cuenta la avanzada edad de Adrian Newey, que este será el Aston Martin previsiblemente su último proyecto, ¿no? Pero bueno, pues lógicamente esto nos deja un poco con muchos interrogantes, ¿no? ¿Por qué se ha producido esto? ¿Por qué ha tomado esta decisión Adrian Newey cuando al principio parecía que había un cortejo lo suficientemente seductor por parte de Ferrari para que esa mezcla de notoriedad y millones, que había muchos millones, bueno, pues le sedujeran, ¿no? Sin embargo, con el tiempo hemos visto, y con siempre presente, bueno, pues el legado que nos ha dejado Newey, ahí tenemos el libro How to Build a Car, en el que al final Adrian Newey deja bastante claro lo que es él, una persona que quiere aspirar a tener siempre libertad, control en sus proyectos. Bueno, al final Aston Martin va a tener a dos personas que han ganado todo en los últimos años, tanto por el caso de Andy Cowell con Mercedes, como por Adrian Newey con Red Bull. Y son personas que yo creo que por encima del dinero, por encima de la notoriedad, que todo esto ya lo tienen, a lo que aspiran es a trabajar con libertad, a que se haga exactamente lo que ellos quieren en esos equipos, algo que en Ferrari siempre es más complicado que en una pandilla de amiguetes que es Aston Martin en este momento, ¿no? Ferrari siempre, lógicamente, va a ser un mastodonte mucho más difícil de mover, más burocracia, pequeñas partidas que haya que cambiar, cosas que haya que pedir, cualquier cosa puede entrañar procesos un poco más largos, ¿no? Y yo entiendo que al final Adrian Newey, esta es una de las cosas que le parece positivas de Aston Martin, algo parecido a cuando llegó en Red Bull, ¿no? Un equipo que está empezando con grandes aspiraciones, mucho dinero, pero que todavía no es nada, que le deben todo a él, que tienen toda su fe puesta en él, y por tanto él va a ser un poco aquí el guía espiritual y técnico de todo este proyecto. Pero aquí tenemos esta información
que yo creo que es muy interesante que le echemos un vistazo, de Planet Formula One. Ferrari se había retirado de la carrera para contratar a Adrian Newey para evitar una guerra de ofertas después de que Aston Martin hiciera una oferta más lucrativa. Planet Formula 1 entiende que el traslado de Newey a Aston Martin será anunciado antes de Azerbaiyán. Muy atentos a las próximas fechas, muy atentos, porque puede que antes de Azerbaiyán, principios de la próxima semana, tengamos ya el anuncio oficial. Aston Martin habría ganado la carrera para fichar a Adrian Newey. Ha estado fuertemente vinculado a Aston Martin en los últimos meses. Inicialmente fue Ferrari quien lideraba la carrera cuando anunció Newey que dejaría Red Bull. Desde una visita a Maranello a una reunión privada en un aeropuerto, Ferrari cortejó a Newey con el jefe de equipo Frédéric Vasseur a la cabeza, y ese nombre de 5 letras que decíamos antes. Pero 6 semanas después Aston Martin parecía que provocaba que Ferrari se retirara de las negociaciones. Aquí digamos que todo cambió. Aunque se sugirió que el derecho a vetar la contratación de personal técnico jugó más que un papel en eso que en las finanzas, Motorsport.com afirma que en realidad se trataba de dinero, con Ferrari queriendo evitar una guerra de ofertas. Esto no es ninguna tontería, porque al final imaginad que Ferrari ha preferido gastarse la pasta en Hamilton antes que en Adrian Newey. Nosotros siempre hemos defendido desde aquí que los pilotos no eran un problema, y Ferrari ha querido apostarlo todo por un Hamilton que ya va a entrar en los 40 años y que va a retirarse a Ferrari. En cambio, no tenemos nada claro que haya coche, que haya una gestión técnica fuerte, sólida, consolidada para liderar ese proyecto. Por tanto, ¿dónde prefieres destinar tu dinero? Es algo importante, y en esta publicación, no en otros sitios, pero aquí sí, se desliza que Adrian Newey ha preferido a Aston Martin por una cuestión sencillamente económica y que Ferrari decidió retirarse de esa puja. Ferrari ha nombrado a Loic Serra como nuevo director técnico, papel que asumirá cuando se cumpla su gardening. Como se anunció anteriormente, el ingeniero francés nacido en el 72 se unirá al equipo el 1 de octubre. Loic, en este nuevo rol, se reportará directamente al director del equipo, Frédéric Vasseur. Bueno, ha habido reacciones de todo tipo. Ya digo, la mejor noticia para Ferrari es que esto lo han podido anunciar después de Monza, después de la victoria extraordinaria de Charles Leclerc, en un contexto de euforia. Poca gente se ha fijado en ello, pero en Italia, que saben lo que se les viene encima el próximo año y en 2026, sí que está habiendo reacciones de gente, de periodistas especializados, como es el caso de Mariano Froldi, que a mí me han parecido sencillamente apocalípticas sus palabras, su opinión sobre todo esto, sobre el anuncio de Loic Serra. Se revela así el engaño de Vasseur, Mr. X, 5 letras en su apellido. Que Dios sea bueno con nosotros, porque si Ferrari decidió no contar con Newey por razones puramente políticas en términos de equilibrio interno, tengo la impresión de que lamentaremos amargamente esta decisión. Es como ver a alguien encaminarse felizmente hacia el desastre, todavía pensando que es el mejor, el genial, el más fuerte, después de casi 20 años, ojo, 20 años habiendo sido abofeteado. Lógicamente, 20 años, prácticamente 20 años, que Ferrari no consigue ganar el Mundial de Pilotos. Se acercan un poco a ese año 2007, será en 2027, ¿no?, cuando se cumplan 20 años, pero sí, el tiempo pasa y Ferrari necesita una reacción técnica que esperaban conseguir. No era la primera vez que intentaban fichar a Newey, esta parecía la definitiva, y por eso el mazazo para mucha gente es real. Pero compañero de Mariano Froldi precisamente es nuestro buen amigo Roberto F1, que recomiendo que le sigáis en Twitter. Roberto F1 en Twitter, siempre información especializada del entorno Ferrari y en general de la Fórmula 1. ¿Cómo ves tú todo esto, Roberto? Hola Diego, un saluto a te e a tutta la tua community.
Oggi è arrivata finalmente l'ufficializzazione del nuovo assetto organizzativo della gestione sportiva Ferrari attraverso un breve comunicato in cui viene nominato Loïc Serra quale direttore tecnico della Ferrari, della scuderia, e vengono menzionate tutta una serie di responsabilità che afferiscono sempre sotto la diretta sfera di responsabilità dell'ingegnere transalpino di Nancy. Come è stata accolta la notizia? Diciamo in maniera abbastanza tiepida, perché l'arrivo di Loïc Serra insieme a quello di Jérôme D'Ambrosio è avvenuto diversi mesi fa, però non si pensava inizialmente che Loïc Serra diventasse direttore tecnico, anche perché fino alla primavera, inizio estate, si vociferava che Adrian Newey avesse praticamente accettato il corteggiamento, il lungo corteggiamento della Ferrari. Si parlava addirittura di un contratto già effettuato, già sottoscritto, con cifre, e queste informazioni venivano date anche da organi di stampa abbastanza autorevoli. Probabilmente c'è del vero in tutto questo, magari tra la scuderia Ferrari e Adrian Newey è stato sottoscritto un preaccordo, tuttavia alcune delle richieste o diciamo diverse richieste nell'ambito del contratto del geniale progettista inglese sono state ritenute eccessive e soprattutto andavano a diciamo, invadere il perimetro di responsabilità di un team principal. Diciamo che Adrian Newey non è una novità, vuole avere voce in capitolo su questioni che non sono prettamente tecniche, come quella per esempio della scelta dei piloti, come quella delle collaborazioni tecniche, quindi anche essere tenuto al corrente, ma dare il suo, diciamo, la sua idea su potenziali partner tecnologici che intendono unirsi alla scuderia di cui fa parte. Diciamo, il rimpianto è quello di essersi, tra virgolette, di aver rinunciato o essersi fatto sfuggire, questo il tempo lo dirà, un tecnico che fondamentalmente in qualsiasi squadra ha militato ha portato gloria e successi, quindi dalla Williams alla McLaren fino alla Red Bull. Tuttavia io credo che il percorso di Adrian Newey all'interno di Aston Martin, se Aston Martin non sarà un percorso vittorioso sin dal principio, perché è bene ricordare che Adrian Newey è stato ingaggiato da Red Bull nel 2006, ma i primi successi sono arrivati nel 2009. Addirittura il primo successo in assoluto nell'ambito della famiglia Red Bull fu diciamo, quello di Monza del 2008 con Sebastian Vettel a Monza. Quindi diciamo, non è che l'ingaggio di Adrian Newey significa successo immediato. Nel frattempo la Ferrari sembra che una quadra la stia trovando con i suoi uomini. Vedremo se l'avvicendamento tra Loïc Serra e Enrico Cardile sarà un valore aggiunto e lo capiremo sin dalla prossima stagione. Per non parlare poi di quella del 2026 in cui ci sarà la rivoluzione tecnica con le monoposto completamente cambiate dal punto di vista tecnologico con l'aerodinamica attiva e con le power unit di seconda generazione. Quindi diciamo che si può dire che diciamo, la notizia era scontata ed è stata accolta tiepidamente, cioè si aspettano adesso i risultati, mentre quella di Adrian Newey era una candidatura, era un ingaggio che faceva sognare, un po' come l'ingaggio di Lewis Hamilton. Pues muchas gracias, Roberto. Pues me quedo con la lectura que hacías tú precisamente sobre que al final Adrian Newey quizás no estaba del todo de acuerdo con algunas partes en torno a las posibles asociaciones, el partnership tecnológico. Quizás eso pudo ser un poco esa piedra de toque que al final hizo que no fructificara esa relación entre Ferrari y Adrian Newey, porque al final Ferrari también es un equipo que le gusta controlarlo todo, ¿no? Y no iban a dejar en la decisión de Adrian Newey algunas cosas que, como bien has dicho tú,
podían traspasar un poco lo que es un rol técnico y acercarse más a la figura del team principal. Tenemos aquí a Verstappen, esta foto, ¿no? del pasado Gran Premio de Italia, felicitando a Charles Leclerc por su triunfo. Bueno, es que Ferrari está directamente que lo tiran. O sea, Ferrari, en vista de que no han podido conseguir a Newey, hoy hemos tenido otra noticia, que seguramente ya habréis visto publicada. Ferrari recientemente le hizo una oferta a alguien muy especial para Max Verstappen, a Giampiero Lambiase, para convertirse en el ingeniero de Lewis Hamilton. Según Racing News, recientemente extendió su contrato con Red Bull. Vimos unas declaraciones, las repasamos aquí hace tiempo, en las que GP, por ejemplo, decía: no quiero trabajar con ningún otro piloto que no sea Max Verstappen, solo quiero trabajar con él. Creo que esto ya fue de alguna forma una forma de darle ya el portazo absoluto a Ferrari y decir: no me quiero unir a vosotros, no quiero estar con vosotros, porque yo le soy fiel a Verstappen, quiero trabajar con él. Ya sabemos cómo funcionan las cosas en Red Bull, y al final siempre ha estado bastante ligado, en el caso de Giampiero, no solo como ingeniero de pista, sino como jefe de ingeniería en general de lo que pasa en los dos garajes, algo bastante anómalo, por cierto, en la Fórmula 1. Pero sí, esta es la situación para Ferrari. Ahora se tienen que encomendar a Loic Serra, y mientras Aston Martin, pues a coleccionar cromos. Y a ver, yo aquí lo he dicho, a mí lo de juntar tantos nombres puede tener su riesgo, pero lógicamente es mucho mejor tener a Adrian Newey que no tenerlo. Yo al menos, si soy Fernando Alonso, estaré mucho más contento de cara al futuro, aunque sí que es cierto, ¿no? Que como decías, como decía Roberto, es muy posible que Fernando, los éxitos no sean inmediatos y esto ya no le pille en Aston Martin. Pero veremos a ver, ¿no? Verstappen va a estar atento. Verstappen sigue contando con Aston Martin como una opción a futuro, no solo Mercedes. Esto es algo en lo que hemos ido insistiendo toda la temporada, y al final todo tenía sentido. Está ligado a Adrian Newey. Allá donde vaya Adrian Newey, allá donde vaya Honda también, por cierto, que ha sido el motorista exitoso de todos estos años, ojo, porque Verstappen puede tomar nota, y si no le gusta lo que ve en Red Bull, directamente coger y largarse a otro equipo. Dice aquí también prensa italiana: el coche ha resultado ser mediocre, un fracaso, no ha funcionado, en este caso Aston Martin. Adrian Newey encontrará el nuevo túnel de viento en pleno funcionamiento para implementar el coche de 2026. Se cree que ya a finales de este año podría tener operativo Aston Martin el nuevo túnel de viento, lo cual sería fundamental, fundamental. Y ya para terminar, pues vamos a hacernos un poco eco de lo que va a ser, de lo que vamos a tener que hablar. O sea, yo estoy convencido que la próxima semana va a ser monotema, vamos a tener que hablar de esto. Periodista: ¿va a unirse Adrian al equipo? Eso espero. Lawrence Stroll no se corta, ya lo dice claramente. ¿Podemos asumir que estás haciendo todo lo posible para que llegue Adrian Newey a Aston? Puedes asumirlo definitivamente, Definitivamente. Aquí tenemos al señor Lawrence Stroll, muy claro, muy directo, lo tiene entre ceja y ceja. Ya teníamos también ese vídeo viral de Fernando Alonso de hace tiempo, ¿no? Con Pedro de la Rosa, diciendo: alguien a quien deseas, ¿quién es la persona a la que más desearías en este equipo próximamente? No tengo ninguna duda, tiene que ser Adrian Newey. Ferrari se queda sin Newey. Ferrari pone el parche de Loic Serra. ¿Qué pasará de cara al futuro? ¿Tendrá Ferrari el coche que Hamilton y Leclerc necesitan para pelear por el título, con un Loic Serra que desde luego no es lo que ellos esperaban?